Escucharlo es aprender. Yo lo evoco cada que puedo. La frase de el cerebro es como un paracaídas y tiene que abrirse para que uno pueda salvar la vida, creo que es fundamental. Lo hemos tenido en unos videitos sobre la importancia de la Semana Santa. Es un hombre de ciencia y de fe. Parecerían dos cosas difíciles de conjuncionar, pero es un hombre que ha hecho de su conocimiento una herramienta para acercarse a Dios. Dios, una mala palabra en este tiempo, ¿no? Cuando tú hablas de feo de Dios, te dicen que antiguo. Y es cuando más cerca lo necesitamos. Y hoy me complace estar con el profesor Ricardo Castañón una vez más, que nos brinda estos segundos de su tiempo para reflexionar sobre la misericordia. Caramba, qué palabra más difícil. El ser humano se ha envilecido de una manera inmisericordia. Ricardo, bienvenido. Un placer tenerte acá en nuestra edición de Postdata. Un saludo cordial para ustedes. Estoy feliz de compartir contigo, Juan Carlos. Te deseo todo bien, lo mismo a la familia y saludo con todo cariño a tu audiencia. Me pongo a disposición para compartir este momento. Ricardo, antes hablemos del proyecto DIMI. ¿Cómo se forma? ¿En qué consiste? ¿Qué es lo que busca? Eh, yo empecé a trabajar en el Grupo Internacional para la Paz como un movimiento científico que trataba de establecer un diálogo complementario entre la ciencia y la fe. Ujú. Era simplemente científico y laico. Pero la gente que nos escuchaba y veía que no había una contradicción entre la ciencia y la fe, mucha gente alejada de cualquier principio espiritual, nos decía, me has despertado el interés por la fe, pero ahora, ¿qué hago? Entonces vino la inspiración de formar este grupo de el Discipulado de la Misericordia DIMI, que trata de invitar a las personas a un reencuentro con un Cristo persona, pero yo tuve la oportunidad, gracias al cardenal Bergoglio, cuando era arzobispo de Buenos Aires, en estudiar hostias consagradas que sangraron, luego estudié otras que declararon y reconocieron como milagro, y eso me llevó a demostrar que realmente la Eucaristía era la presencia real de Cristo. Entonces el DIMI puso como carisma la presencia real de Cristo y es uno de los temas fundamentales que llevamos en nuestras pláticas y trabajo, junto a algo importante que se llama la oración de intercesión. Todos estamos preocupados por las secuelas que ha dejado la pandemia, por la situación económica que tenemos, por la inestabilidad sociopolítica, por la guerra que hay en Europa que puede extenderse. O sea, tenemos muchas fuentes, muchas heridas abiertas, como diría el autor, ¿no es cierto? Entonces, nosotros tratamos de que el DIMI ore por las naciones, ore por las familias, ponga una palabra positiva ante Dios a cargo de los demás. Y esta fiesta de la misericordia, pues es la mejor ocasión para que juntos toquemos las puertas y oremos por las naciones. El DIMI se interesa por el bien del mundo, de las familias, de las naciones, orando ante la misericordia eucarística. Hay mucha gente, Ricardo, que ha extrapolado frente a casos muy puntuales de inconductas de sacerdotes. Entonces ha dicho, no, no creo en la iglesia porque los curas hacen barbaridades. Eh, y la reflexión que se hacía era un ratito, no mezclemos papas con chuños, ¿no? Eh, Tu relación con Cristo es una relación personal, personalísima. Y cuando tú le hablas, a veces parece no escucharte, pero siempre te escucha, ¿verdad? Eh, Algunos periodistas en alguna entrevista me han dicho, ¿por qué una persona de ciencia habla bien de una iglesia que a veces tiene miembros que hacen escándalos?
Lo primero que yo debo decir es que el humano es débil en cualquier campo, sea católico, sea comunista, sea ateo, porque somos débiles, somos vulnerables, somos defectuosos. Por eso el mismo Señor decía, es que el que esté libre de toda culpa, que arroje la primera piedra. Entonces es verdad que tenemos muchas debilidades. Hay un libro muy hermoso en la Biblia que se llama el libro de Daniel. Y en el capítulo 9 él hace una oración y dice, nosotros somos pecadores, nosotros no te hemos hecho caso, no hemos escuchado tu palabra, hemos pecado, te hemos ofendido, pero te pedimos por favor que nos bendigas, no porque tenemos méritos, sino porque tú eres misericordioso. Entonces, todos vivimos pruebas muy dramáticas. Yo gozo de la intimidad de mucha gente en el mundo que me abre sus corazones. Y realmente cuando decimos en la oración, en este valle de lágrimas, es verdad. Ninguno puede decir que no vive en este valle de lágrimas. Pero por eso dice el Señor, no tengan miedo, yo estoy con ustedes. Ahora, a veces pasamos pruebas largas, yo que te hablo desde esta plataforma y todos pueden pensar, este joven atractivo le va bien siempre en la vida. Y no es así, la vida es dramática, la vida tiene pruebas, pero hay una diferencia a mi época de ateo, hasta los 44 años. Yo me basaba en la fuerza humana, en mis habilidades técnicas y profesionales. Pero hoy hay una fuerza espiritual que abre puertas y abre y eleva montañas y las mueve de un lugar a otro. O sea, lo que pasa es de que a veces nosotros queremos que las cosas sucedan en nuestros tiempos y hay una cita que está justo en el libro de la sabiduría, en el capítulo 11, versículo 20, que dice, Dios hace todo con tiempo, peso y medida. Entonces uno puede decir, yo quisiera que ahora me ayude, y él se calla y deja a veces que tengamos un padecimiento, pero luego llega la respuesta. Y es una respuesta oportuna y dice, qué bueno que ha sucedido justo ahora. Si era antes, tal vez no habría tenido estos frutos. Entonces, Dios es también un misterio, pero te dice, no tengas miedo, yo estoy a tu lado, tú eres mi amigo, ya no te llamo siervo, y no te preocupes de lo que vas a decir, mi espíritu te va a recordar lo que debas decir. Entonces creo que hay que tomarse de la mano y no soltarla a pesar de los caminos difíciles que tenemos que atravesar, pero los atravesamos con Él y no solos. Ese es el regalo de la fe. Ahora, Ricardo, este es un tiempo donde parecería que el practicismo gana la partida, ¿no? Donde yo puedo hacer las cosas porque yo tengo el poder político o económico y soy de alguna manera y misericordia con mi prójimo, soy impune ante la vida. Cuando tú hablas de valores, cuando tú hablas de moral, cuando tú hablas de lealtad, empatía, te dicen, qué retrógrado estás. Hoy día la vida es práctica y uno tiene que vivir el practicismo de este mundo. Entonces, tú dices, hemos perdido la fe, hemos perdido la capacidad de conmovernos por el sufrimiento, aunque sea externo, incluso de seres muy cercanos. Nos importa todo, el aquí y ahora es el interesante. ¿Qué hacemos en este escenario? Eh, yo he trabajado como profesional ateo, humanista, obviamente, interesado en el bien de las personas durante 20 años. El año 93 empieza un cambio espiritual y yo no es que me he vuelto un hombre religioso o un predicador, simplemente he comprendido que yo con la ciencia buscaba el bien del ser humano a través del materialismo reduccionista, el estímulo, la respuesta, la biología, la fisiología, las terapias, etcétera. Pero cuando conocí el espíritu, descubrí una cita que cambió mi vida totalmente
y es la cita de la carta de San Pablo a los Gálatas en el capítulo 5, versículos 22-23, donde dice algo maravilloso. El fruto del Espíritu es el amor, es la paz, es la armonía, es la afabilidad, es el autocontrol, la templanza. Entonces yo dije, este apóstol hace 2000 años, hablando del espíritu, y ha dado toda la respuesta que yo he buscado a través de mi ciencia conductual, neuropsicológica, bioquímica, cerebral. Él ya tenía la respuesta. Busca el espíritu. Entonces, lo que yo hago es tratar de decirle a la persona, eres un individuo con cerebro, con conducta, pero además tienes espíritu. Y yo que trabajo tanto en México, he estado con sicarios, con asesinos infames, con torturadores. Y estas personas, cuando se han abierto al espíritu, han dejado de matar. Un joven de 26 años que dice, he matado ya a 33 personas, ya no quiero matar más. Y ese hombre, cuando se abre a la dimensión espiritual, el fruto de su vida es el amor, es la paz, la armonía. Entonces, cuando tú con toda razón te preocupas del individuo frío, de los hombres que abusan del poder, por ejemplo, si el presidente Putin tuviera el espíritu, no estoy diciendo la esencia del espíritu católico, estoy diciendo el espíritu que tiene todo humano. Si él hubiera dado importancia a su espíritu, el fruto sería el amor, la paz, la armonía, y no declaraba la guerra. No habrían los miles de muertos que hay ahora, ni habrían 20,000 niños que han secuestrado llevándoselos en una condición deplorable. Entonces, lo que tú estás explicando tiene obviamente muchas razones, pero desde mi punto de vista, y me preocupa, es que el hombre que ignora su naturaleza espiritual se vuelve un hombre materialista y si tiene que destruir una empresa o al socio para quedarse con lo suyo, lo va a hacer porque no tiene escrúpulo, no escucha la voz de la conciencia. La voz de la conciencia está en el espíritu y lamentablemente la sociedad moderna hace mucho para ensalzar el dinero, el sexo, el poder, la fuerza y no la voz del espíritu. Sin embargo, hablamos de amor, hablamos de fraternidad y no la vivimos realmente, porque nos falta la luz real del espíritu. Ricardo, acabamos de pasar Semana Santa. Hemos vivido un domingo de resurrección. Para alguna gente ha sido un feriado. Para otra gente ha sido una oportunidad de enterrar lo malo para resucitar lo bueno. Em, ¿cómo se debería haber vivido esta Semana Santa y este domingo de resurrección? Yo puedo pensar en mi época de ateo que tomaba estos días como unas vacaciones, viajaba a otro lugar, me ocupaba de cosas humanas, sociales, culturales. Pero ahora que yo conozco esta dimensión católica con más profundidad, me doy cuenta de un hijo de Dios que decide encarnarse, o sea, rebajarse, hacerse carne para asumir la miseria humana y en el proyecto de su Padre, a través de ese sufrimiento, de esa ofrenda, enseñarnos muchas cosas: el amor, el perdón, el sacrificio, el servicio. Antes de retirarse el día Jueves Santo, él dice, cuando instituye la Eucaristía, les doy el mandamiento del amor, pero poco antes él se ha puesto un mandil, ha lavado los pies, como para explicar a la gente, yo he venido a enseñarles el mandamiento del amor y he venido para que ustedes sirvan. Pero luego Juan Carlos les dice, yo me voy, pero les enviaré el Paráclito, el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque sin el Espíritu Santo no puedes amar y no puedes servir. Puedes amar y servir técnicamente y que te paguen, pero sin alma, lo haces como una cosa técnica, biológica, conductual. Entonces creo que por esa falta de luz espiritual no hemos logrado entender, aún los propios católicos, el significado que tuvo la encarnación de Cristo, que siendo Dios inocente, se hizo carne para mostrarnos el camino
que lleva no solo al perdón, sino a la vida eterna. Yo pienso que, como lo hemos vivido muchos en este tiempo, la Semana Santa debería ser un recordatorio de todo ese tiempo, redescubrir la persona de Cristo, que por amor hace esto y nos enseña en alguna medida a hacer lo mismo. Este domingo vas a hablar sobre la misericordia. Misericordia es mi nombre, se llama tu charla. Yo quiero aprovechar y hacer extensiva la invitación. Va a estar el Monseñor Percy Galván en una solemne misa este domingo 16 de abril en el Colegio Domingo Sabio, en la calle 15 de Calacoto. ¿Qué le vas a contar a la gente? Estoy en Bolivia estas semanas y me preocupa el estrés, la tensión, la irritabilidad, la intolerancia. He estado en 5 ciudades y he visto una constante preocupación, intolerancia, muy rápido una amenaza. Creo que necesitamos estos espacios de meditación y de reflexión. La fiesta que vamos a celebrar el domingo es una fiesta instituida a pedido del Señor, que se apareció a una mística polaca entre 1931-38, se llama Faustina Kowalska, y le dice: dile a la gente que yo soy el Rey de la Misericordia y que he venido por los pecadores, y aunque tengan los mayores pecados del mundo, yo los voy a acoger con mi perdón. Entonces yo creo que es una hermosa fiesta, no solo para el católico, es una fiesta para acercarse a Dios, pero también para abrazar tu familia, para reencontrar a tus amigos. Yo tengo una conferencia pasado mañana, Juan Carlos, y tengo que hablar sobre los nuevos desafíos de la familia hoy. Y estoy viendo que el joven está muy centrado en sí mismo, en sus artilugios digitales, es muy exigente con sus papás, quiere recibir todo, pero no siempre está dispuesto a hacer algo, a honrar el esfuerzo de los papás, a agradecer. Entonces creo que todos nosotros estamos hoy en un mundo, sea en la familia, en el trabajo, en la vida social, en la política, como si hubiéramos perdido el norte. Así que creo que un momento de reflexión como este domingo, pasar 1 hora, 2 horas hablando de perdón, de misericordia, de amor, creo que es un bonito momento para detenernos de esta carrera loca que corremos, corremos, corremos y a veces no sabemos eh, por qué estamos corriendo y nos hemos olvidado de detenernos un poco para reflexionar si ese es el rumbo correcto por el cual estamos corriendo. Así que es una cita espiritual de amor, de perdón, frases que creo que harían bien a todas las personas hoy. ¿A qué hora va a ser esta conversación, querido Ricardo? Vamos a empezar a las 2. Se ofrece en esta fiesta, el Señor ofrece eh, una indulgencia plenaria, un perdón especial. Entonces, desde las 2:15 van a haber sacerdotes confesando. A las 3 de la tarde yo voy a empezar con mi plática, que dura solamente 25 minutos, y luego a las 3:30 el señor arzobispo de La Paz, Percy Galván, iniciará la Eucaristía. Pero la plática yo empezaré a las 3, Dios mediante. Ricardo, siempre es reconfortante verte, escucharte, reflexionar junto contigo. En los momentos más aciagos de nuestras vidas con mi esposa y demás, has aparecido tú. Eh, son cosas, son cosas del Señor y de verdad te agradecemos. Hay momentos en los que uno siente que está solo, ¿no? Y si Jesús pudo decir en la cruz, me has abandonado, uno creo que como mortal y humano puede tener el derecho de sentirse así. Pero tú nos haces recuerdo que no nos ha abandonado y que estamos acompañados siempre. Te agradezco mucho por la luz que traes a nuestras vidas y el domingo
reflexionaremos contigo justamente sobre el tema de la misericordia. Muchas gracias. Gracias por lo que haces. El Señor le dice, ¿por qué me has abandonado? Pero luego resucita y tiene gloria. Así que tenemos que esperar ese momento donde después del túnel siempre brilla la luz, y en este caso la de Dios. Para mí un honor estar contigo, con tu audiencia. Saludos a la familia y un cariño. Hasta la próxima. Gracias, querido Ricardo. Hasta la próxima. Hasta luego.